La palabra bíblica que nos comparte el Señor el día de hoy es el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 10 hasta el versículo número 19. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho sobre ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó en los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado. Luego comió y recobró las fuerzas. Amén. Había una hermana que siempre oraba por su esposo, quien iba al campo de golf los domingos. Ella oraba pidiendo al Señor de que por favor haz que él llegue a la iglesia en vez de ir al campo de golf. Y un día esta oración cambió poco a poco. Ella empezó a orar diciendo: Dios, por favor, haz que el juego de golf que tenga todos los domingos le salga bien. La razón de que la oración cambió era porque cuando el esposo ganaba la competencia con sus compañeros en golf, él estaba muy feliz por toda la semana. Pero cuando no le iba bien dentro de ese juego, por toda la semana, él estaba siempre enojado. Pero un día el esposo él decidió levantarse temprano y decidió ir a la iglesia. Y la esposa tuvo duda y le preguntó: ¿por qué no vas al campo de golf, sino que por qué venís a la iglesia? Y el esposo le responde diciendo: la razón de que yo llego a la iglesia, la razón de que yo vengo a la iglesia es porque en estos días mis juegos están saliendo muy mal. En cual los días de que, si la semana pasada no le fue bien, él viene a la iglesia a orar delante del Señor para que la otra semana le vaya bien. De esta forma, todos nosotros fuimos llamados hacia la iglesia por diferentes formas. Pues ciertamente nosotros, dentro de esa iglesia, nosotros disfrutamos del gozo de la palabra que el Señor nos comparte. Y nosotros, cuando más gozo, más aprendemos sobre la palabra del Señor, más queremos permanecer en su santo templo. El día de hoy podemos conocer la historia de Saulo, como de que el Señor lo llama para que pueda ser utilizado como su instrumento. Él, de una persona que daba la persecución, se convirtió en un ser que recibe la persecución junto a sus compañeros cristianos. Saulo era un joven élite. Él era estudiante de la escuela de Gamaliel, una escuela la más famosa que puede existir de entre los judíos. Y también era un ciudadano de Roma, algo que no cualquier judío lo podía obtener. Él era una persona muy inteligente. Su familia también tenía una cierta cantidad de riqueza y también él había sido confiado de parte de muchos sacerdotes.
Los sacerdotes confiaban ante Saulo con la certeza que él iba a hacer mucho trabajo por ellos. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 y 2, nos sale de esta forma. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos de Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. Hermanos, ¿a quién le da la autorización el sacerdote? Son las personas. Es la persona que ellos confían de que ciertamente él va a traer el éxito ante el plan que ellos tienen. Damasco es el capital de Siria. Y la imagen que tenía Saulo durante el transcurso a ir hacia la ciudad de Damasco, él estaba en orgullo. Él tenía la certeza de que todo lo que él creía hasta el día de hoy es lo correcto. El orgullo de poder servir a la ley que él había aprendido hasta el día de hoy. Él estaba muy feliz. Él estaba feliz de dar la oportunidad a cambiar a estos cristianos que tienen una confianza incorrecta, a guiarlos a la ley. Este joven, lleno de orgullo, Dios decide ponerlos a sus rodillas. De repente, la vista se empieza a oscurecer. En el versículo 4 o 5, en el capítulo del día de hoy, nos afirma de esta forma. Él cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Saulo se había asustado. Ese Jesús que él perseguía, el ser que él creía de que estaba muerto, este camino que yo iba a atrapar a los cristianos que tenían la mala fe, ese Señor que guiaba a los cristianos, lo vino a encontrarlo. Ese señor enemigo que está al otro lado de él le empezó a hablar. Jesús le decía: yo soy el ser que tú persigues. Y Jesús más adelante le dice: va a haber una persona que te va a explicar lo que tú tienes que hacer en el futuro. Saulo pregunta: ¿quién es ese ser que me va a enseñar mi futuro? Todo lo que yo creía, todo el amor que recibía, la confianza que recibía, todo lo bueno que yo, toda la educación buena, todo lo de buen hogar que tenía, todo lo bueno que yo tengo, ¿quién me va a enseñar algo nuevo? Yo aprendí del élite, yo tengo un hogar élite. Todo lo que él tenía certeza se empezó a negarse. Jesús, quien era su enemigo, Jesús, quien estaba al otro lado de él, estaba negando sobre todo lo que yo tenía dentro de la certeza. Nosotros también podemos experimentar lo mismo en nuestra vida. Todo lo que yo había creído, toda mi experiencia, toda la certeza que yo tenía, unas veces Dios puede decir no en nuestra vida. Eso es lo incorrecto. ¿Qué es lo que Dios quiere? Aunque parece de que ese camino que Dios quiere, aunque nosotros pensamos que ese era el camino correcto, aunque ese camino lo mejor que pueda haber dentro del mundo, Dios puede decir que no. Dios puede decir: eso no es lo correcto. Jesús le dice: obedéceme. Ir en el camino opuesto ante Jesús, aunque parece que es lo bueno, Jesús dice que eso es lo malo. Mi camino es lo correcto. ¿Y cómo es de que nosotros tenemos que poder recibir ante la palabra del Señor? El versículo 7 del mismo capítulo nos dice: los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie.
Los judíos que seguían a Saulo, los que fueron a poder, los que caminaron junto con Saulo, escucharon la voz. 내가 예수님께 받은 것을 예수님께서 들은 음성을 예수님께서 말씀하신 것을 믿어주고 동의해주고 Pero aún así ellos no sabían qué hacer. Todos habían escuchado la misma palabra, pero no había personas quienes caminaban junto con él. Dentro de esta situación que todos están escuchando lo mismo, aunque los judíos escucharon la voz, no sabían qué hacer. Saulo estaba solo. Aunque estaba junto con la gente, él sentía que estaba solo. Él se convirtió ciego. El versículo 8 nos dice, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que los tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Él tenía la certeza, es lo que él quería hacer. Este joven que tenía la certeza iba según lo que él quería. Ahora él está siendo llevado de mano de otras personas. Era un joven que no había sido guiado por otra persona, pero ahora, siendo ciego, es llevado. Se convirtió en un ser que no podía caminar ni un paso adelante sin la ayuda de otra persona. Nosotros también podemos vivir dentro de la certeza. En un momento, nuestro éxito puede derrumbar. Todo lo que nosotros tenemos la certeza que todo va a salir bien, se puede derrumbar en un día al otro. Y podemos llegar a un estado, a una situación en la cual no podemos dar un paso adelante sin la ayuda de otra persona. Nosotros decimos, con esta calificación, yo ciertamente voy a poder entrar a esta empresa. Yo con este dinero, con este plan, yo voy a tener éxito en mi empresa o en mi fábrica. Decimos, sin Dios es posible. Con mi experiencia, con mi conocimiento, con mi sabiduría, ciertamente voy a tener el éxito. De esta forma nosotros podemos pensar. Pero si Dios decide bloquear nuestro camino, nosotros no tenemos la fuerza de seguir adelante. Tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es en la mano de Dios. Es tener la fe que si Dios nos para, nosotros no podemos hacer nada. Había un discípulo de Jesús llamado Ananías que vivía en Damasco. Era un hombre obediente y era una persona de gran fe. Un día en un sueño, Jesús le aparece delante de él y él responde de esta forma: yo estoy aquí, Señor. Y al observar la visión de Jesús, Ananías también tuvo un corazón negativo. Jesús le había dicho que iba a buscar a su enemigo y vaya a sanarlo. Le decía que ve, ora por él para que él pueda observar. Ese enemigo Saulo, quien viene a perseguirme, a atraparme, a ese ser es lo que Dios quiere que vaya a sanarlo. El versículo 13 y 14 nos dice esta forma. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho sobre este hombre y de todo el mal que ha causado los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Él había escuchado las historias, como él había actuado en Jerusalén. Los cristianos conocían cómo era Saulo en Jerusalén. Él es mi enemigo. Él es mi enemigo, pero Dios le dice, él es mi instrumento escogido. Ananías no pudo comprender fácilmente la palabra del Señor. ¿Quién era Saulo? Saulo es la persona que estaba cerca cuando los judíos decidieron apedrear al hermano Esteban. Saulo era la persona que empezó a ayudar a los judíos a apedrear. Era la persona que estaba hacia el frente a perseguir a los judíos.
Saulo confiesa de esta forma. Él estaba muy feliz, él estaba en certeza que era algo normal que el hermano Esteban tenía que morir. Saulo entraba a los hogares de los cristianos, atrapaba a los hombres y mujeres y los llevaba presos. Él era una persona que estaba en contra de Dios. Era una persona que daba temor hacia los cristianos. Él no era una persona que decía, él no es una persona que tuvo que hacerlo por un mandamiento de parte de los líderes supremos. Él era una persona que actuaba por un mandamiento, sino que era una persona que decía, yo quiero hacer esto. Era la persona que tenía la certeza y le pedía que le diera la autoridad de poder hacer todas esas acciones. Pero en el versículo 15 de la palabra de Dios nos dice de esta forma: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, a como el pueblo de Israel. Jesús le dice, yo entiendo que él es tu enemigo, pero para mí, él es mi instrumento. Ve a buscarlo. Ananías decide obedecer la palabra del Señor, busca a Saulo y decide sanarlo. Hermanos, nosotros podemos ser personas que persiguen a Jesús o podemos ser personas siendo utilizados como instrumentos de Jesús. La pregunta es, ¿quién queremos ser? Es cierto de que Dios nos ha llamado como su instrumento para hacer su voluntad. Ananías, como lo que había mostrado la visión, él decide explicar, compartir la palabra del Señor hacia Saulo y decide sanarlo para que él pueda observar. Y el Espíritu Santo ayuda a Ananías para que pueda ver la restauración. En el momento de la sanación se empezó a formar este instrumento que el Señor ha escogido. Y nosotros también somos esos instrumentos que Dios ha elegido para su voluntad. Y nosotros tenemos que poder entender, comprender la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros habíamos pensado que era lo correcto, toda la certeza que hemos tenido, hay que derramar y ahora hay que llenarlo otra vez según lo que Dios tiene para nosotros. Si Dios quiere, si Dios nos para y nos desea que derramemos todo lo que tenemos dentro de nosotros, hay que hacerlo. Hay que tener la fe de poder derramar todo lo que tenemos dentro de nosotros. El paro que había dado Jesús no solamente era para poder decir, yo soy el ser que tú persigues, sino que también era para poder transformarlo en su instrumento. La razón de que Dios decidió parar a Saulo no era para que ya no persiga, es para poder darle el tiempo a los cristianos a escapar, sino que es para transformar a Saulo, dar la nueva visión que Dios tiene para él. Es para poder mostrarle las grandes visiones que Dios tiene para la vida de Saulo. Y más, dice, yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Yo le voy a mostrar. Dios unas veces nos puede ponernos en rodilla para mostrarnos en nuevos planes que Él tiene para nosotros, un camino que no podemos hacer con nuestra voluntad. Hermanos, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando observamos la visión de Dios, lo primero que tenemos que hacer es arrepentir delante del Señor. Arrepentir significa regresar. En la cual ese camino que nosotros hemos elegido, ese camino de éxito de este mundo,
que parece que lo mejor es decidir regresar hacia la presencia del Señor. 하나님께 용서를 받았으니 Como 하나님께 recibió el 내게 perdón de 죄사함을 parte del 받았으니 Señor, 내가 세례를 받고 성령의 충만함을 hay que recibir el 받았으니 내 bautismo, 마음대로 내가 원하는 대로 estar lleno 그래 del 맞아 Espíritu 또 가는 Santo. 것이 아니라 하나님께서 원하시는 Ya no es ir hacia el mismo camino, 하나님께서 채우시는 것을 sino que 위하여 es 그 방향으로 movernos hacia la dirección en la cual Dios nos va a llenarnos de su bendición, de su gloria. Aunque parezca un camino angosto, tenemos que ir. Aunque sea difícil, tenemos que ir si es la voluntad de Dios. 예수님은 성령으로 그를 충만케 하셨습니다. Jesús, por el Espíritu Santo, 자신이 인정할 수 있고 lo llenó de abundancia. 하나님의 새 Le dio la 언약으로 살아갈 수 fortaleza. 있도록 그를 성령으로 충만케 Lo llenó del Espíritu Santo 우리가 para que 하나님을 él pueda 향하여 vivir 하나님께 con el 돌이킨다면 pacto que Jesús le 하나님께서 dio. 성령으로 우리를 충만케 하여 주실 줄 Y el 믿습니다. Espíritu Santo ciertamente nos quiere llenarnos 성령의 충만함으로 새로운 de su 크리스천의 presencia 삶을 para que nosotros podamos decidirnos con una nueva 사울은 다시 visión. 보게 되었고 그리스도를 만나게 Saulo 되었고 puede 삶의 observar 방향을 nuevamente, observó a 새롭게 Jesús 깨닫게 y ahora él vio la nueva dirección que él tiene que ir 세례를 con su vida. 받았습니다. 예수 그리스도를 Al comprender, 고백했다는 것이 él 뒤를 돌아보지 de forma 아니했다는 enseguida 것입니다. recibió el bautismo. 이제 그리스도의 Ya no vio atrás, él ya no vio su pasado, sino que ahora él se movió de un ser que persigue a un ser que recibe la persecución. Y él se movió de enseguida. En el versículo 20 del mismo capítulo nos dice, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Él de enseguida, después de recibir el bautismo, enseguida, él se movió. Él se movió a testificar que Jesús es Hijo de Dios. Él testificó de que su vida, dentro de su vida está Jesús. Él se convirtió en un misionero. Él empezó a compartir el Evangelio. En el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículo 31 nos dice, vamos a leer todos juntos, en conclusión, ya que sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 아멘. Dios, el día de hoy, nos quiere utilizar unas veces como Saulo o como Ananías. Y también para poder utilizarnos como Ananías o como Saulo, nos está guiando el día de hoy. Dios, el día de hoy, nos está deseando que seamos su instrumento. No es decir, Dios, voy a ser tu instrumento después de graduarme, después de entrar al trabajo, después de jubilarme. No, sino que Dios quiere el día de hoy. Hoy nos quiere utilizar. Dios el día de hoy está viendo qué llenarnos como su instrumento. Nosotros se puede preguntar delante del Señor qué es lo que Él quiere entre nosotros. Entonces puede pedir la sabiduría para encontrar las cosas que nos pueda llenar. Nos pueda llenar el instrumento para que seamos ese instrumento de Dios. Hermanos, yendo el camino de Dios no significa que todo es fácil. El versículo 22 nos dice, pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Los judíos se empezaron a confundirse al ver a Saulo, en la cual decidieron matarlo. Saulo decidió esconderse y decidió escapar. Aunque él conocía las dificultades que iba a tener al compartir el Evangelio, aunque él conocía que él podría morir, es mayor fortaleza, mayor fuerza obtuvo al dar el conocimiento, al tener la fe de que mucha gente está recibiendo a Jesús como su Salvador.
Hermanos, nosotros también cuando estamos utilizados como instrumento de Dios, no todo el tiempo es fácil. Hay veces de que podemos encontrar problemas, nuestra vida no puede cambiar fácilmente. La situación no va a cambiar fácilmente, pero ciertamente yo quiero que todos nosotros podamos permanecer fortalecidos dentro de la palabra del Señor. Vamos a orar. Querido Dios, te entregamos nuestro ser delante de ti con nuestro instrumento. Por favor, llénanos y utilízanos según tu voluntad. Dios, si tú nos paras, por favor, ayúdanos a poder observar tu voluntad, la visión que tú tienes para nosotros, y después de enseguida movernos según ese propósito que nos has dado. Y ayúdanos a poder siempre cumplir esos planes, visiones que tú tienes dentro de nosotros. Damos gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.